Buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de América. En este acto el panorama de inversión española en Latinoamérica, que es el informe de la IE Business School que presentan aquí en la Casa de América, como es tradicional ya en los últimos años. Yo querría dar la bienvenida especialmente a los representantes del IE Business School, con quien mantenemos una estrecha colaboración desde hace ya 4 años y que se traduce en acontecimientos como este o en foros empresariales como el Foro Pymes Casa de América, IE Business School y el Premio de Periodismo. También querría agradecer la colaboración que mantiene con esta casa CAF, que también ha colaborado en la edición de este informe, y, por supuesto, a los representantes de Air France, KLM, que han permitido también la publicación de este informe. Como saben, en la Casa de América intentamos estar al día en actos vinculados con la situación económica en América Latina y, por supuesto, con la intervención de la empresa española en este ámbito geográfico. Tenemos una serie de ciclos o de formatos para hablar de cómo está la economía americana, tales como las cuestiones estratégicas de América Latina, el foro Pymes, que hacemos con la IE Business School, como he mencionado antes, el foro de proyectos de emprendedores, la presentación de informes económicos de organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, CAF o BID, el ciclo sobre el valor económico del español o la tribuna F Casa de América con presencia de ministros y autoridades latinoamericanas del ramo económico. El informe que hoy van a presentar revela datos muy significativos que hablan de la buena salud de la inversión española en América Latina, a pesar de las dificultades que ha atravesado España y que atraviesa actualmente el continente americano. Creemos que es interesante ver cómo todavía se valoran muy positivamente por las empresas españolas las posibilidades de inversión en países tales como México, Panamá, Colombia, Chile o Perú, por mencionar solo los que están en el principio de la lista de sus preferencias. En todo caso, está claro que las empresas españolas con presencia o intereses en América Latina continuarán apostando por la región y que el 75%, o 77%, perdón, de las empresas que están ya invirtiendo en América Latina tienen intención de seguir haciéndolo en el futuro. Sin más, quería agradecer una vez más tanto a Air France KLM como a la IE Business School su implicación para lograr este informe, y paso la palabra al señor Frank Pon, en principio. ¿O haces tú? De acuerdo. Tengo el honor. Vamos a ser breve sobre Air France KLM. Soportamos este informe, obviamente, y queríamos complementarlo con unos datos sobre nuestra red, ambos, Air France y KLM. Entonces, estamos muy presentes en la región y por este informe hemos incluido a México como un país importante para nosotros. Servimos 27 destinos y con 160 vuelos semanales desde París y Ámsterdam. Nuestra cifra de negocios es 26% en este destino. Lo único en nuestra red mundial mayor es Estados Unidos, entonces facturamos más a Centro Sudamérica que a Asia actualmente, y hemos incrementado nuestra oferta con 25% en los últimos 4 años. Entonces realmente estamos muy metidos y muy cercanos al crecimiento de la región. También tenemos inversiones y fuertes aliados como Copa y Gol, porque con ellos damos la oportunidad también de conectar en Panamá o en Río, Sao y muchos más destinos en esta red importante. Además hay un joint venture con Delta Airlines y Delta Airlines también por su parte invierte fuertemente, sobre todo en México y Brasil. Han tenido un
tiene el deseo actual de comprar un 49% de Aeroméxico, y así también a través de Estados Unidos, con nuestro socio Delta, hay mucha conectividad a México. Siguiente slide, por favor. Nuestro director general Bruno Georgelin en el informe ha escrito algo sobre la innovación, y Air France KLM también soportamos la innovación en general y en la región, principalmente con nuevos aeronaves como el A380, el Airbus 380 que vuela a México, que es el primer destino y somos el primer aerolínea quien opera de parte estructural un Airbus A380 con nuestro nuevo producto a bordo, y tanto KLM con el Dreamliner, que también es un avión de la última generación y de última confort. Volamos a Río de Janeiro. En 2014 hemos volado 6 meses en biofuel, y básicamente también lo estamos haciendo en Europa para cada vez innovar, pero también dar menos presión al medio ambiente. Somos líderes ya 11 años, Air France KLM, en el Dow Jones Sustainability Index. Entonces, para nosotros la innovación tiene que ver mucho también con el medio ambiente. Otros proyectos que tenemos en Aruba es el Happy Flow, que es reconocimiento de cara para hacer el tránsito en la aduana mucho más flexible y más moderno. Punto corto sobre nuestro producto. Estamos invirtiendo año sobre año no solo en nuevos destinos, pero también al producto a bordo, y trabajamos con grandes chefs franceses y sobre todo una novedad también con chefs holandeses para preparar la comida, y tenemos nuevos clases business en Air France KLM, y también un clase La Première que es First Class, que realmente es exclusiva. También las redes sociales somos muy presentes con un servicio de 24/7 en 3 idiomas, entonces también desde cualquier país latino o centroamericano estamos disponibles a dar el mejor servicio. Como último, vamos a proseguir el desarrollo como las empresas españolas para conectar España y Europa al mundo latino. Tenemos un producto específico también para los pymes que dan mucha inversión también y mucho intercambio, que se llama Bluebees, y básicamente queremos agradecer sobre todo al Instituto de Empresa y también a todos vosotros, las empresas españolas que vuelan con Air France KLM. Apostamos juntos por el crecimiento y la excelencia en Centro y Suramérica. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre, por supuesto, del IE Business School y de Air France KLM, nuestro patrocinador en este informe. Este informe que llega a su 9ª edición, un proyecto que empezó hace tiempo y durante el cual pues hemos estado, durante estos 9 años, hemos estado tratando de pulsar cuál es la impresión, la vocación, el interés que tienen las empresas españolas en América Latina, en Iberoamérica, una región absolutamente clave para el proceso de internacionalización de la economía española. Bueno, este año quizá la principal conclusión viene matizada por la situación económica que atraviesa la región. La verdad es que en estos prácticamente ya una década que llevamos preguntando a las empresas españolas, pues hemos vivido gran parte del tiempo en un periodo de bonanza económica, esa gran década dorada que Latinoamérica ha tenido
desde aproximadamente el año 2000, 2003 hasta el año 2012, 2013, cuando empezaron ya a notarse algunos problemas. Una década dorada muy condicionada por el alto precio de las materias primas, que ha hecho que prácticamente en todos los países de la región se vivieran ritmos de crecimiento económico, mejora de las estructuras macroeconómicas y sobre todo inclusión social, pues de forma bastante importante. Pero como decíamos, el año pasado ya empezamos a detectar problemas, algunas circunstancias de la economía global empezaban a golpear a la región y esas circunstancias pues se han acentuado de forma importante durante el año 2015 y todo apunta a que nos van a acompañar durante el año 2016. Siempre empezamos preguntando a las empresas dónde están situadas y en esto la verdad es que pocas variaciones tenemos de un año a otro y nos encontramos con que los mayores mercados, que son pues México, Brasil, Chile y Colombia, siguen liderando la presencia de las empresas españolas. Es donde encontramos más presencia de empresas españolas instalada. Tampoco es nada sorprendente, puesto que o bien son los principales mercados o son los mercados donde la internacionalización o la presencia de empresas españolas lleva más años haciéndolo allí, en otros ha sido pues, más reciente. Por segundo año consecutivo hemos preguntado a las pymes, antes estábamos más centrados en empresas que estaban en el IBEX 35, que cotizaban en el IBEX 35, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales españolas, pero ya el año pasado quisimos empezar a ver también, a analizar ese fenómeno de pequeñas y medianas empresas cada vez más numerosas, que sobre todo muchas de ellas espoleadas por la situación de crisis que ha habido en España, pues decidieron iniciar en Iberoamérica su aventura internacional. Y en ese sentido, pues vemos que hay ciertas diferencias, muchos de los países coinciden, es más importante la presencia de pymes en México que en el conjunto de la muestra, y probablemente eso es debido a que muchas empresas están empezando por México su aventura internacional, por las facilidades que hay, también por el tamaño del mercado, como puerta incluso de entrada a Estados Unidos. Pero sorprende no encontrar a Brasil, y probablemente es porque Brasil es un mercado que se resiste a las pequeñas y medianas empresas, porque quizá no es un mercado tan liberalizado, donde hay más dificultades, aparte de ser un mercado, por supuesto, gigantesco, pero es un mercado donde quizá las dificultades de instalación, sobre todo, son más elevadas, y eso afecta más a las pequeñas y medianas compañías que a aquellas que son grandes corporaciones y que tienen muchos más recursos, tanto financieros como de gestión, a la hora de instalarse. Como les decía antes, este año el gran condicionante vuelve a ser la situación económica. Lo que ya era un avance en el informe del año pasado se ha plasmado en una realidad. Solo tenemos que ver que hace 11 meses estábamos presentando este informe aquí también en Casa de América. En aquel momento las previsiones que había económicas para la región, si tomamos por ejemplo las del Fondo Monetario Internacional, decían que la región crecería en el año 2015 el 1,3. Eso es algo que no ha ocurrido, ha sido una caída del 0,3, sobre todo por el peso de Brasil. Brasil viene a pesar el 40%, tiene un peso del 40% sobre la economía regional, y eso hace que cuando Brasil está en una recesión importante, por encima del 3,5%, pues eso afecte a las cifras globales, ¿no? Pero a lo largo del año la situación económica se ha ido deteriorando, y este año, pues cuando estamos prácticamente en la casilla de salida, a principios de año, pues esas mismas previsiones nos dan un año de recesión. Vamos a estar, por tanto, 2 años de recesión en Latinoamérica. Veremos qué pasa en 2017, y yo me temo que puede que, de mantenerse algunas circunstancias que tenemos ahora, sobre todo el bajo precio del petróleo, pues esas cifras pronosticadas en enero de un 0,3 de recesión para el conjunto global de la región podrían incluso verse ampliadas, porque hay países en los cuales los desequilibrios macroeconómicos se van a aumentar, y sobre todo porque en otros muchos las resistencias anticrisis, los amortiguadores anticrisis, pues van a tener menos capacidad de respuesta en la medida en que ya llevamos un tiempo en una situación complicada. En ese sentido, pues ese año casi el 65% de las empresas encuestadas piensan que el entorno se va a ver por todo lo que está ocurriendo en el mundo, desde el cambio de política monetaria por parte de la FED, esa desaceleración y esas dudas que nos llegan continuamente sobre la economía china, la caída en el precio de los commodities, pero especialmente en el precio del petróleo, pues es lo que va a hacer que la región se vea seriamente afectada. Y si el año pasado apenas no llegaba a la mitad de las empresas españolas las que pensaban que la situación iba a ser complicada, este año pues casi está aumentando en más de 15 puntos esa percepción negativa sobre la región.
Pero, por supuesto, la región no es un todo homogéneo, hay grandes diferencias desde la frontera de Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, y ahí lo que encontramos es una percepción distinta por cada uno de los países, por cada uno de los mercados, ¿no? Los mercados que mejor se van a comportar este año, según las empresas españolas, pues son México, Panamá, Colombia, Chile y Perú. Aparecen 2 países centroamericanos, Costa Rica, República Dominicana, embajador, que lo tenemos aquí con nosotros hoy, pues es uno de los países que, además estábamos hablando ahora justo antes de empezar la presentación, de que efectivamente pues la situación no está siendo terriblemente o no está siendo dramática, ni mucho menos en República Dominicana como puede ser en otras economías de Sudamérica, probablemente por la mayor dependencia de la Sudamérica o de los países sudamericanos en la exportación de commodities, que es donde se están viendo gravemente afectados, lo que para algunos es una maldición, para otros que son importadores netos de materias primas o de energía, pues realmente puede ser una situación beneficiosa, ¿no? Por contra, ¿qué vemos? Pues vemos lo que venimos viendo todos los años, una Venezuela que cada vez se hunde más y que probablemente esté ya iniciando una cuenta atrás para un default o para una implosión económica. Vemos a Brasil, que sorprendentemente también ha caído muchísimo en el ranking, es el segundo país con el peor desempeño económico previsto para este año, y eso es fruto, bueno, pues no solamente de la importante crisis económica que está atravesando el país, sino también de esa crisis política que le acompaña y que tiene un incierto futuro. Argentina también está en los puestos bajos, pero hemos visto, eso es algo habitualmente, siempre Argentina y Argentina y Venezuela eran los países que digamos ocupaban los últimos lugares. Este año Brasil se mete por medio, junto con algunos países centroamericanos que tienen serios problemas, que vienen demostrando serios problemas, no solamente económicos, sino también incluso de gobernabilidad, ¿no? Pero, bueno, quizá las perspectivas sobre Argentina empiezan a mejorar. Yo espero que el año que viene, aunque Argentina se enfrenta a una situación muy complicada por el fuerte ajuste que va a tener que hacer la administración Macri, pues el año que viene podamos estar viendo unas mejores perspectivas económicas y, sobre todo, unas mejores perspectivas de inversión hacia Argentina. Les hemos preguntado a las empresas qué van a hacer este año, si van a incrementar, van a mantener, van a reducir su posición inversora, y los resultados son prácticamente iguales que los del año pasado. En este sentido no encontramos grandes diferencias. La mayor parte de las empresas, alrededor del 77%, más de 3/4 partes, tienen previsto incrementar sus inversiones. Esto puede parecer un poco contradictorio en la medida que no es un año complicado, va a ser un año complicado en algunos países, pero también va a ser un año de oportunidades. En momentos de crisis es cuando, bueno, si se sabe jugar adecuadamente, puedes incrementar tus beneficios, tus ganancias, y pueden surgir oportunidades interesantes, ¿no? ¿Y dónde van a estar estas oportunidades? Bueno, donde pensamos, o donde las empresas piensan que va a crecer más la inversión este año, va a ser en México, en Colombia, Perú, Chile, y luego en países caribeños, algo verdaderamente destacable, porque la presencia española en estos países era mucho más pequeña y estaba más puesta en los grandes países, sobre todo de Sudamérica o de México. Y nos encontramos con República Dominicana, nos encontramos con Costa Rica, que están teniendo un desempeño económico bastante razonable, y nos encontramos con una Cuba que aparece por segunda vez, y bueno, pues probablemente fruto de ese deshielo que ha habido entre la administración norteamericana y el gobierno cubano, que se ha plasmado este año pues en el establecimiento de relaciones diplomáticas. No más allá de un mes y medio, el presidente Obama estará visitando La Habana en la primera visita oficial de muchos años de un mandatario norteamericano, y bueno, pues eso abre unas expectativas importantes en un país, probablemente no solamente en el sector hotelero, que ha sido donde hasta ahora ha estado circunscrita más la inversión española en ese país. Por contra, bueno, en el resto de los mercados es un poco más de mantenerse y esperar a ver qué ocurre, y desde luego en Venezuela pues volvemos a encontrarnos que es seguramente el sitio donde muchas de las empresas ahí instaladas no solamente desearían poder repatriar los beneficios obtenidos, sino también, pues de momento, no seguir operando en el mercado hasta que bueno, pues la situación económica cambie sustancialmente, algo que no es previsible en el corto plazo, ¿no? ¿Y cómo van a invertir las empresas? Pues bueno, aquí sí que encontramos probablemente una inversión, digamos, táctica, es decir, vamos a crecer fundamentalmente de manera orgánica, y sorprende que es prácticamente despreciable el porcentaje de empresas que piensan solamente crecer vía adquisiciones, ¿no? Quizá, aunque hay oportunidades, pues no es el momento de lanzarse a grandes aventuras
financieras a la hora de adquirir competidores o plataformas para hacer negocios. Por tanto, el crecimiento orgánico es la opción más. Esto ya venía del año pasado, son cifras muy similares y una combinación en distintos grados entre crecimiento orgánico y alguna oportunidad de adquisición también está en el radar de casi la mitad de las empresas españolas. Pero Latinoamérica, como decimos, es una parte prioritaria o una zona prioritaria a la hora de invertir para las empresas españolas, pero por supuesto o afortunadamente no es la única y además muchas veces es sorprendente o la gente se sorprende cuando descubre que el principal stock de inversión española no está en Iberoamérica, sino que está en el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Hay mucha más, quizá ha tenido más bombo toda esa inversión, ese proceso de internacionalización en Iberoamérica, probablemente porque fue donde empezó a mediados de los años 90, pero es cierto que el stock es mucho más importante de inversión en los países europeos, pero también se está ampliando en los últimos años a otras zonas del planeta y hablamos de Estados Unidos, Canadá, donde hay una importante presencia, sobre todo de constructoras concesionarias, a África, quizá la última frontera, que también muy tímidamente descubierta hasta ahora, quitando el Magreb o Marruecos por las empresas españolas, pero que empezaban a adentrarse en el África subsahariana, y otras zonas, bueno, pues como Asia, que quizás es la gran asignatura pendiente de la internacionalización. Aún así, lo que vemos es que, bueno, pues en Iberoamérica este año y un poco a la misma situación que el año pasado, ¿no? Vienen tiempos malos, pues es una zona que va a ser prioritaria, donde se piensa que va en un horizonte de medio plazo, que son 3 años, donde se puede crecer la facturación. Desde luego ya no estamos en niveles de los que teníamos pues, en el año 2013, donde prácticamente la totalidad de las empresas sí quedaban por su descontado que iba a aumentar su facturación en ese horizonte. Hoy son menos, son 3/4 partes, y vemos como en otras regiones del planeta, quizá pues, no tan golpeadas por la situación de crisis que vive o los nubarrones de crisis que hay sobre la economía mundial, pues vamos a encontrar un incremento de los beneficios, y singularmente Estados Unidos y Canadá, donde cada vez hay más, como digo, más empresas españolas que están abordando esos mercados, y la Unión Europea. La Unión Europea, el porcentaje prácticamente se duplica, y eso nos pone de manifiesto que las empresas empiezan a notar que la recuperación del mercado europeo es un hecho, no es una recuperación, ya sabemos, explosiva, ni mucho menos. Todavía son muchos los lastres que tienen la mayor parte de los países de la Unión, especialmente del euro, pero aún así hay interesantes perspectivas de negocio en el medio plazo, o al menos así lo perciben las empresas españolas que están allí presentes. También les volvemos a preguntar pues, lo de siempre, si creen que ese negocio en Iberoamérica va a superar en importancia al que tiene en el mercado español, también en ese mismo horizonte, en 3 años, lo podemos considerar un medio plazo, y nos encontramos con porcentajes muy similares a los del año pasado. Es decir, aproximadamente la mitad de las empresas piensan que sí, aproximadamente la mitad de las empresas piensan que no, y esto es básicamente debido a 2 factores. Por un lado, bueno, vienen tiempos más complicados para Iberoamérica o para algunos países de Iberoamérica, y por otro lado, pues nos encontramos con que la recuperación del mercado español pues es un hecho. La semana pasada conocíamos ya los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística sobre el desempeño de la economía española en el año 2015, y estos nos daban una cifra de un crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,2, que es una cifra bastante notable, la mayor entre las grandes economías europeas, y que sin duda este año probablemente se verá amortiguada, pero probablemente si no la liamos mucho en el aspecto político estaremos en el orden de un crecimiento en torno al 2,5%, que algo menos que lo que hemos crecido en el año 2015, pero que sigue siendo una velocidad de crucero, cuando menos, bastante interesante, ¿no? Las empresas españolas en esto varían poco cuando les preguntamos las principales ventajas, y en esto desde hace muchos años nos demuestran que es el mercado interno el mayor atractivo que encuentran a la hora de invertir en la región. El crecimiento que ha tenido prácticamente la totalidad de los países iberoamericanos durante esa década dorada a la que hacíamos referencia, entre el año aproximadamente 2002, 2003, 2012, 2013, pues ha hecho que la renta per cápita suba sustancialmente, grandes capas de la población hayan salido de esas líneas de pobreza, engrosando pues, lo que puede ser una clase media, y por tanto incrementando de forma sustancial su capacidad de consumo, lo que a la par con el desarrollo de los sistemas financieros también ha aumentado de forma importante la capacidad de
endeudamiento de algunas capas de la población, y eso se traduce en consumo, y el consumo se traduce también en inversión. Por tanto, pues el mercado interno, el crecimiento de los mercados internos vuelve a ser, y además de forma cada vez más destacada, lo que más interesa a las empresas españolas instaladas allí. Como vemos, pues más del 86% lo que les mueve su mercado interno, el desarrollo de los mercados internos, y otros parámetros pues como la ubicación, la competitividad, los acuerdos de libre comercio, el acceso a las materias primas, pues están sustancialmente lejos de ese interés. Y además, cuando lo destacamos por cada uno de los países, vemos que independientemente de que encontremos países más dependientes, menos dependientes de las commodities, más manufactureros, menos con situaciones económicas incluso distintas, siempre es el mercado interno el principal parámetro de atracción en cada uno de estos países. Y si esas son las ventajas, las grandes ventajas, los riesgos, pues por supuesto también están presentes. Y están presentes, el fundamental es la desaceleración económica. Aquí les hemos marcado lo que nos dicen y también cuáles son los mercados en los cuales se piensa que la desaceleración económica va a ser el mayor riesgo de ese país, ¿no? Y así encontramos que es Brasil, Chile, Colombia o Perú los principales países, o en teoría los países que por parte de las empresas españolas piensan que la desaceleración económica va a ser el mayor riesgo para sus inversiones. El tipo de cambio, que ha sido un factor importante durante el año 2015, ha habido algunas monedas que se han depreciado más del 30% con respecto al dólar, lo cual pues eso te complica muchísimo la conversión de beneficios. También la inestabilidad política, la inestabilidad jurídica o incluso la inseguridad ciudadana pues son algunos de los aspectos que las empresas españolas señalan y además clasifican bien en cada uno de los países en los que están presentes. Y bueno, pues siempre nos gusta saber cuál es la ciudad más atractiva para las empresas españolas, y estamos viendo, este año hemos visto, el año pasado eran Sao Paulo y México las que estaban, México DF, las que estaban a la limón ocupando esa primera plaza. Este año Ciudad de México, por cierto, ya no le podemos llamar DF, cambió oficialmente su nombre hace unas semanas. El año pasado era México DF, hoy es Ciudad de México. Y Ciudad de México pues es la ciudad favorita, o debería ser la ciudad favorita para las empresas españolas a la hora de instalar sus oficinas centrales, sus centros operativos para la región, en el caso de que no los tengan instalados en otra región. Detrás sigue Sao Paulo, probablemente se ve afectada pues, por esa situación de crisis económica y política por la que atraviesa Brasil, y por detrás Miami y Bogotá pues ocupan esa tercera plaza al limón. Si bien es Miami la ciudad preferida para los directivos españoles, aquí ya no estamos preguntando la ciudad más interesante para colocar tus operaciones centrales, sino la ciudad preferida en la que los directivos españoles les gustaría vivir, y en ese sentido pues Miami yo creo que gana por goleadas, sorprendentemente, no siendo una ciudad iberoamericana, o aunque algunos dicen que es la capital más iberoamericana de toda Iberoamérica, estando en Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, evidentemente, eso confirma en que Miami pues, tiene un atractivo verdaderamente importante para todas las empresas españolas, no solamente para empresas españolas, para todo el mundo, como puerta de entrada de la inversión en Estados Unidos, y sobre todo para aquellas empresas que tienen el foco en Estados Unidos. En el mes de octubre estaba yo asistiendo a un foro que se organizaba en Miami por América Economía sobre todo lo que eran inversiones en la región, y evidentemente ahí pudimos constatar el interés de las autoridades locales, empezando por el alcalde, por ser capaces de atraer todo tipo de inversiones a su ciudad, al estado de Florida, pero especialmente a Miami, y pues muchas de las ventajas que aquí aparecen destacadas de forma importante pues son los que él nos estaba contando, ¿no? Que servían como un polo de atracción o que podían ser como ese polo de atracción para las empresas que quisieran allí instalarse. Y nada más, estas son las principales conclusiones que hemos obtenido este año. Esta es la muestra de empresas. Hemos trabajado con 66 empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, y el estudio lo hemos hecho entre los meses de septiembre y diciembre, lo cual también nos da pistas de que probablemente si esas preguntas las hubiéramos hecho más hacia el mes de enero, más hacia final de año, más hacia el mes de enero, pues a lo mejor las percepciones económicas hubieran sido algo peores. En enero hemos asistido a una fuerte caída del precio del crudo, se ha recuperado ahora algo durante el mes de febrero, pero sin duda eso ha golpeado de forma importante a algunas economías, y mucho me temo
que lo va a seguir haciendo a lo largo de este año, como digo, a no ser que el precio del petróleo pues rápidamente cambie, como ocurrió en el año 2009. En febrero del año 2009 el precio del petróleo tocó mínimos, venía de unos máximos del verano anterior de los 140 y tantos dólares, llegó a tocar 32, pero a partir de ahí se recuperó. Lo que ocurre es que ese no es un escenario que ahora mismo parezca posible, a tenor de lo que estamos viendo en los últimos días o lo que estamos oyendo sobre las intenciones de los países, de los principales países productores, singularmente las monarquías petroleras del Golfo. Nada más, estas son un poco las conclusiones que tenemos, que hemos obtenido, parecidas a las que teníamos el año pasado, un entorno que ya se adivinaba difícil, que está siendo difícil y que desgraciadamente nos tememos que este año, al menos durante este año, va a ser, si no en toda la región, pero sí en algunos de sus países, especialmente complicado. Esperemos que al final esto, caída del precio del petróleo, caída del precio de las materias primas, lo que sea, es un incentivo para cambiar modelos productivos y para tratar de enfocar la actividad económica hacia unas áreas de mayor valor añadido que lo que son la exportación simple y llanamente de materias primas. Muchísimas gracias y ahora si tienen cualquier duda o pregunta, pues será un placer tratar de contestarla. Muchas gracias. Sí. El otro día en un periódico español decía que España está perdiendo peso en América Latina. Yo creo que ese artículo quizá se da cuenta de que hay otras cosas aparte del papel político y papel institucional que en este momento España está atravesando con las circunstancias que está atravesando. Pero un informe como este quizá demuestra que los lazos comerciales, empresariales y sociales son también tan importantes como los institucionales y políticos. Bueno, yo creo que los lazos políticos institucionales siempre han sido efectivamente importantes, sobre todo desde la recuperación de la democracia, y Iberoamérica, América Latina es una zona prioritaria para la acción exterior española, la acción política, digamos. Pero también es verdad que los lazos económicos tienen una importancia capital y yo creo que en muchos casos superan los lazos políticos, porque se pueden dar desencuentros políticos entre los distintos países y en los últimos años hemos tenido sobrados ejemplos de ellos, pero aún así muchas veces las relaciones económicas se han mantenido en una posición muy interesante independientemente de esos desencuentros políticos, ¿no? Eso es bueno porque al final se aísla la economía de la política. Pero yo ahí la única puntualización que haría es que es verdad que las relaciones económicas entre España y Iberoamérica son muy importantes, son crecientes, lo van a seguir siendo, no me cabe la menor duda, y además esperemos que sea un flujo bidireccional. Hasta ahora ha sido un flujo donde la unidireccionalidad ha sido predominante de España hacia Iberoamérica. Empezamos a ver con el desarrollo de las multilatinas y el crecimiento de algunas corporaciones y de algunos sectores en los países iberoamericanos cómo eso empieza a cambiar y empieza a haber cada vez más relaciones en el sentido desde Iberoamérica hacia España. Donde lo único que yo ahí no comparto es en el tema de los flujos comerciales. Las relaciones, la verdad es que las relaciones económicas o inversoras entre España e Iberoamérica son muy importantes, pero no tanto las relaciones comerciales. España es en general un país que exporta poco y dentro de lo poco que exporta, pues exporta menos hacia Iberoamérica. Basta decir que nosotros exportamos no ya el doble, que lo fue no hace mucho, pero exportamos casi el doble a Portugal que toda Iberoamérica junta. Y lo que vamos a ver estos momentos de desaceleración importante de algunas economías es como esos flujos comerciales todavía se reducen más, pero pensemos que exportar más a Portugal con aproximadamente 10 millones y medio de habitantes que a todo el Iberoamérica con casi 500 millones, pues es algo que debería hacernos reflexionar sobre que deberíamos tratar de incrementar esos flujos comerciales, de forma bilateral también, por supuesto, ¿no? Porque al final todo lo que sea el incremento del comercio genera riqueza para todos los agentes implicados.